Muy buenos días, queridos hermanos. Mi nombre es Joel Marín. Soy un obrero de la iglesia ISEM y hoy vengo a compartirles la palabra del Señor. Doy gracias a Dios porque una vez más me da la oportunidad de exponer su palabra. La enseñanza de hoy se encuentra en Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 32. Ustedes conocen esta historia. Es sobre el hijo pródigo, pero yo lo titulé El Padre Amoroso. Vamos a ahondar un poco más en su historia. Jesús cuenta la historia de un padre con dos hijos. Uno era un muchacho que decidió vivir la vida, de manera que le dijo a su padre: mira, calcula lo que me tienes que dar de herencia, que yo me voy. Y en un momento determinado el padre, seguramente con el corazón destrozado, porque el hijo era muy joven, y ningún padre está feliz de ver apartarse a su hijo. Pero, sin embargo, este padre dividió lo que le iba a tocar de herencia y le dio el dinero. Y el hijo, como era muy joven, pero con dinero en los bolsillos, se fue a vivir muy lejos. Y vivía muy bien. Cuando uno es joven y adinerado y llega a un país que no es el suyo, la gente lo ve como alguien encantador y simpático. Da igual de qué color tengas la piel o de qué forma tengas la cara. Eres simpático. Dando fiestas, barbacoas, le caes bien a todo el mundo. Mientras duraba el dinero para las barbacoas y los cócteles, el extranjero era un tipo simpático. Pero podemos ver que después que se le acabó el dinero, el país quedó en crisis. Y dejamos de ser hospitalarios cuando el país entra en crisis. Es más, da igual que sean personas muy hermosas o importantes. De pronto el país queda en crisis y estás pensando: ¿qué hace esta persona aquí, quitándole un puesto de trabajo a uno de los nuestros? Y el joven se encontró sin dinero. Había desperdiciado todo el dinero que tenía que durar hasta el último día de su vida. Y en un país donde sinceramente lo veían mal, como siempre se suele ver mal a un extranjero en época de crisis. De pronto encontró trabajo cuidando cerdos, que para un judío no es lo mejor del mundo porque es un animal impuro, que uno no debería no solo no comer, sino ni siquiera tocarlo. Pero a pesar de tener que pasar por el mal trago de cuidar cerdos, que además huelen muy mal, y es un animal bastante asqueroso, le daban mal de comer. De hecho, cuando él daba de comer a los cerdos, según cuenta Lucas, pensaba: ya me gustaría a mí comer lo de los cerdos. Lo que quiere decir que con lo que le pagaban no daba ni para un plato de comida. Y en un momento determinado volvió en sí. Y la palabra que utiliza Lucas, y volviéndose en sí, es la misma palabra que se utiliza en griego cuando uno se despierta de una larga noche de estar ebrio. De pronto decidió que iba a regresar a su casa. El texto de Lucas dice que además se hizo un guión. Iba a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y seguramente lo iba repitiendo en el camino, ya que no pudo volver en avión, ni siquiera en la clase turista de Latam, porque realmente no tenía un céntimo. De modo que tuvo que regresar caminando desde un lugar muy, pero muy lejano a su casa. Y en el camino de regreso iba repitiendo aquello de: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y después de días y días de caminar, llegó cerca a la casa de su padre. Yo me he preguntado muchas veces si el padre que un día vio marchar a su hijo tan contento con los bolsillos llenos, no salía todos los días a acabar la jornada del trabajo a ver si regresaba su hijo o si alguien le traía noticias de él. Miraba un rato la línea del horizonte, no veía nada y volvía a entrar en su casa. Pero de pronto aquel día descubrió en el horizonte una manchita y clavó la mirada en esa manchita
y la mancha se hacía más y más grande. «Pero si es mi hijo», exclamó. Y el padre echó a correr a él. No esperó a que llegara el hijo. Y el hijo, según lo que cuenta Lucas, empieza a contarle el guión. Empezó a decirle esto: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti». Pero el padre no lo dejó acabar la historia. O sea, el hijo se pasó días enteros repitiendo la frase, pero el padre no lo dejó acabar. Y convocó una fiesta y mató al becerro más gordo y le puso un anillo y un calzado, porque seguramente ya ni calzado le quedaba después de un largo viaje. Y empezaron a celebrar, y el texto de Lucas dice que su padre exclamó: «Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado». Y comenzaron a regocijarse. Este es el fin del primer acto. Pero la parábola tiene un segundo acto. Había un hijo que todo el mundo pensaba que era bueno. Nunca había pedido dinero, no se había gastado nada, trabajaba en la casa, y cuando llegó a la puerta de su hogar escuchó música y se extrañó. ¿Música en casa? Llamó a uno de los criados y le dijo: «¿Qué está pasando?». Y el criado: «No, que tu hermano, fíjate que el tiempo en que no sabíamos de él ha vuelto y tu padre está como loco de alegría y dice que estaba muerto y ha regresado entre los muertos y ahora está vivo». Y el padre sale y le dice: «Hijo, entra a la fiesta». Pero el hijo responde: «Mira, papá, yo no voy a entrar allí. Esa fiesta está con un sujeto que se llevó en un momento dinero hace un tiempo. Se lo ha gastado con prostitutas y ahora le haces una fiesta». Yo siempre me he preguntado cómo ese hijo sabía que su hermano se había gastado el dinero con prostitutas, que no lo dice en ningún sitio de la parábola. A veces pienso que es un simple fenómeno de proyección psicológica. Él se hubiera gastado el dinero con prostitutas, pero no lo tenía. De modo que llegó a la conclusión que era en lo que lo había empleado su hermano. La respuesta del padre es el final del segundo acto con las mismas palabras que acaba el primer acto de la parábola. Le dice: «Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado». En pocas palabras, su padre le está diciendo: estás invitado a la fiesta. Es necesario regocijarnos, alegrarnos por tu hermano arrepentido. Si eres como el hermano y te quedas fuera, es cosa tuya. Si efectivamente te consideras tan bueno, tan espiritual, tan religioso, tan superior a los demás y no entras en la fiesta que Dios convoca para toda la humanidad, al que puede entrar cualquiera que reconoce que es pecador y que solo Jesucristo puede salvarlo. Pero sin embargo decides quedarte afuera, es tragedia tuya. Pero no digas que no tenías las puertas abiertas. La gran respuesta del cristianismo, que me sigue conmoviendo todavía, es que ninguno de nosotros tenemos el menor derecho de entrar en aquella fiesta. Nos hemos apartado de Dios. De manera escandalosa hicimos nuestra voluntad, como el hijo pródigo. Y tenemos aún el descaro de abrazar sistemas religiosos que pretenden decirnos que podemos negociar de tal o cual manera para entrar en la fiesta que Dios ha preparado para las personas que se arrepienten. Pero Dios, como buen padre, se coloca en la puerta de la fiesta y dice: realmente aquí puede entrar aquel que reconoce que no tiene el menor derecho de entrar. Aquel que reconoce sus pecados y sus faltas, aquel que sabe que en realidad en justicia no podría jamás acercarse a 50 metros del lugar del banquete, pero que sin embargo se acoge al amor inmerecido de Dios, que se manifestó a través de Jesucristo pagando por nuestros pecados. Y aquellos como el hijo extraviado dicen: Padre,
yo soy consciente que he pecado contra ti y que realmente no tengo nada para poder decir que soy tu hijo. Pero si tú me perdonas, estoy dispuesto a entrar a esa fiesta que tú has preparado. El Evangelio me demuestra quién soy realmente, aunque la imagen que me devuelve su espejo no es del todo agradable. El Evangelio me muestra hasta qué punto soy incapaz e impotente de llegar a un acuerdo con Dios y un pacto para que me deje entrar donde no merezco entrar. Y al mismo tiempo, el cristianismo me dice que la puerta del banquete está abierta, si efectivamente me acojo a ese amor de Dios que se manifestó de manera incomparable en el sacrificio de Jesucristo. Entonces recordemos, hermanos, nosotros somos como el hijo pródigo, pero también debemos tener cuidado de ser como el otro hijo, que no quería entrar a la fiesta, porque creía que era superior a su hermano. Espero que esta historia haya sido de reflexión para nuestra vida y nos estaremos viendo Dios mediante. Bendiciones. Qué maravilla, perdón recibir. Cristo por gracia salvóme a mí. Mis culpas todas Él las llevó y solo por gracia salvo soy. Solo por gracia salvo soy. Solo por gracia salvo soy. Esta es mi historia, de Dios es la gloria, que solo por gracia salvo soy. Yo tengo un gozo que Cristo me dio, cuando en su sangre mis culpas lavó. Feliz se elevó mi corazón, que solo por gracia salvo soy. Solo por gracia salvo soy. Solo por gracia salvo soy. Esta es mi historia, de Dios es la gloria, que solo por gracia salvo soy. Mas por la gracia la cruz puedo ver, ya me hallo libre y contento con Él. Su amor inunda mi corazón, y solo por gracia salvo soy. Solo por gracia salvo soy. Solo por gracia salvo soy. Esta es mi historia, de Dios es la gloria, que solo por gracia salvo